hermanos de otras denominaciones. Durante algunos temas ya hemos estado viendo lo que es los dogmas de la Santísima Virgen María, y en este momento estamos viendo el dogma de la virginidad perpetua de la Virgen María, la virginidad perpetua de la Virgen María. Sí, estuvimos viendo en el pasado programa, sobre todo algunos puntos que nos sugiere el Catecismo de la Iglesia, que nos da el Catecismo de la Iglesia. También vimos lo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, la Constitución Lumen Gentium 57. Y bueno, pues empezamos a ver ya lo que son algunas objeciones de los protestantes. Vimos la primera objeción que ellos dicen en el Evangelio según San Mateo, precisamente cuando habla de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, dice que bueno, vamos a verlo directamente. Dice, la Biblia dice que José no conoció a María, ¿sí?, hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Entonces la palabra hasta, ellos la toman como un hasta aquí termina una realidad, algo que está haciendo, algo que está sucediendo, hasta aquí termina, y a partir de aquí ya es diferente. Entonces nosotros vimos que no es precisamente como usa esa palabra la Biblia, no es así, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos que la palabra hasta, ¿sí?, es decir, no cambia un estado. Por ejemplo, vimos en Primera de Corintios 15:25, donde dice que Jesucristo debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Es obvio que Jesucristo no va a dejar de reinar hasta ahí. No dice, Jesucristo va a reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y ya a partir de ahí va a ser diferente. No. Es una palabra que usa. Sí, no está diciendo que va a haber un cambio en su reinado. Igual puede usarse esta palabra en el Evangelio según San Mateo para denotar otra cosa, que no sea que hasta ese momento María se había conservado virgen, hasta ese momento, y a partir de ahí pues ya no, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que estuvimos viendo en la semana pasada, ¿verdad? Entonces dice así muy claramente el Evangelio, ¿sí? Hasta que ella dio a luz a su hijo, estamos en el capítulo 1, versículo 25, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bueno, ahora vamos a pasar la segunda objeción, que precisamente viene en este evangelio. Dice que ella dio a luz a su hijo primogénito, ¿sí? Es decir, ya no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No, perdón, esto viene en el Evangelio según San Lucas. Y esta es otra de las objeciones que ellos ponen, que es su hijo primogénito, ¿sí? Es decir, que nada más, que es el primero de muchos, ¿sí? Dice así en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, 7. Dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra de Dios. Y bueno, otras traducciones dice a su primer nacido, ¿sí? Es decir, puede ser como sea. De todas maneras es su primer nacido, su hijo primogénito. Entonces, en esto nos quedamos precisamente hablando del Antiguo Testamento, la importancia que tenía y que sigue teniendo el ser primogénitos. Es decir, cuando el primer varón o el primer nacido, sobre todo que si es varón, el primer nacido en una familia le pertenece a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le pertenece a Dios? Dios así lo dijo. Lo dijo, nosotros nos vamos hasta el libro del Éxodo, capítulo 12, y vamos a ver, recordando un poquito, ¿verdad? Un poquito el contexto del capítulo 12, pues nosotros vemos que a partir de que Moisés recibe la misión de sacar a todo el pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y el faraón pues no los deja salir. Entonces Dios envía pues lo que nosotros conocemos por las 10 plagas, bueno, en este caso 9 plagas, y entonces les anuncia la 10ª plaga,
y les dice muy claramente que lo que hagan. Dice que a partir de ese mes lo será para siempre, dice. Y entonces dice, escogerán un ganado por familia. Dice, tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá el vecino más cercano a su casa. Bueno, lo voy a contar, ¿verdad? Lo voy a contar más que nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está un poquito largo. Entonces, lo que nos dice aquí el Señor es que esta 10ª plaga va a ser el paso del ángel exterminador, ¿sí? Exterminador, es decir, que va a exterminar a todos aquellos que no tengan la sangre del cordero, ¿sí? Y ya estamos en el versículo 29 y dice, y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todo primer nacido del ganado. Levantóse Faraón aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Sí? Y entonces ya, ante eso, entonces Faraón llama a Moisés y a Aarón y dice, váyanse de inmediato, levántense y salgan en medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas, y vayan a dar culto a Yahvé, como habéis dicho. Tomen vuestros rebaños y vuestras vacadas, pero márchense y bendíganme a mí, ¿sí? Y también los egipcios, instaban al pueblo que acelerara su salida del país, pues decían, vamos a morir todos. Y ya fue así como salieron, ¿verdad? Entonces, él mató a todos los primogénitos. Esa fue la 10ª plaga. Entonces, en el capítulo 13, dice así, habló Yahvé a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, ya sean hombres o animales, ¿sí? Y luego ya en el versículo 11 dice, cuando Yahvé te haya introducido en la tierra del cananeo, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo lo que abre el seno materno, todo primer nacido de sus ganados. Si son machos, pertenecen también a Yahvé. Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos, y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de servidumbre. Como Faraón se obstinó en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso sacrificó a Yahvé todo macho, por eso sacrifico a Yahvé todo macho que abre el seno materno, y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como una señal en tu mano y como insignia ante tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, el primogénito le pertenecía a Yahvé, le pertenece a Yahvé. Todo aquello, sea animal o ganado, que abre el seno materno, es decir, el primero hijo que tenga una mujer, le pertenece a Yahvé. Entonces, como le pertenece a Yahvé, habría que sacrificarlo. Si es macho y si es una oveja, hay que sacrificarla. Si es un toro, hay que sacrificarlo. Entonces, debería de ser también que por ejemplo, los animales, por ejemplo, el burro, pero dice, no, a ese lo vas a rescatar. ¿Por qué? Porque Yahvé no recibe sacrificios de burros. Entonces, lo que hacía era rescatar ese, es decir, en vez de matar el burro, ¿sí? Decía, rescato ese burro y doy en su lugar a una oveja. Entonces, a la que mataban era la oveja. Dice, y si no la vas a rescatar, hay que matarlo. No lo puedes sacrificar porque no es digno, pero hay que matarlo. No sé si ustedes recuerdan el detalle de la película de la Pasión, cuando Judas está desesperado ya y entonces voltea y ve a un burro ya todo con gusanos, ya putrefacto y todo eso, ¿verdad? Y que fue ahorcado,
Y entonces él hace así como que ¿verdad? Como que encontré la solución, ¿verdad? Pero ese detalle es precisamente lo que llevaban a cabo. Que si dice aquí en el libro del Éxodo, si un primogénito no es rescatado, va a tener que ser matado. Es decir, vas a tener que matarlo. Entonces seguramente que ese burro no tenían con qué, o no sé, ellos decidieron no matar una oveja y prefirieron matar el burro porque tenían muchos, quién sabe, ¿verdad? Las personas eran los que decidían si tenían ya muchos burros, entonces pues mataban el burro, ¿sí? Entonces, y el hombre, pues igual, el ser humano, debía de ser sacrificado a Yahvé, entonces había que rescatarse también. Todo hijo primogénito había que rescatarse, y luego para allá vamos a explicar cómo fue rescatado Jesucristo por ser primogénito. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo Virginidad Perpetua de nuestra Madre, la Virgen María, y estamos viendo algunas objeciones de nuestros hermanos de otras denominaciones, o para que mejor me entiendan, algunos de nuestros hermanos protestantes. Ellos objetan que dice la palabra de Dios que en el en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, sí, cuando Jesucristo nace, que envolvió, dice así textualmente, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en la cuna. Y ellos objetan que dijo a su hijo primogénito, porque de ahí, a partir de ahí tuvo más, ¿verdad? Entonces estamos explicando para aquellos que nos acaban de sintonizar cómo el hijo primogénito era sumamente importante, por eso aquí lo nombra muy claramente, ¿sí? Entonces, precisamente estamos viendo en el libro del Éxodo de dónde viene que había que rescatar a los primogénitos. Entonces, los primogénitos realmente le pertenecían a Yahvé. Realmente eran propiedad de Yahvé. Todos los primogénitos eran propiedad de Yahvé. Él se los tomó para sí, porque si no los hubiera tomado para sí, los hubiera tenido que matar
en el capítulo 12 del Éxodo. Entonces, como él no los mató porque los tomó para sí, es decir, su pertenencia, entonces habría que rescatarlo. ¿Y cómo fue rescatado el niño Jesús? ¿Cómo fue rescatado Jesús? Pues vamos a ver en el capítulo 2, en el mismo capítulo de San Lucas, dice que en el versículo 22, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí en la explicación del 2:22, que nos dice, la purificación solo obligaba a la madre, pero había que rescatar al hijo. Lucas observa cuidadosamente que los padres de Jesús, como los de Juan, cumplieron todas las prescripciones de la ley. No era obligada la presentación del niño en el santuario, pero podía hacerse. Nos manda a Números 18:15. Y al parecer la gente piadosa lo estimaba conveniente. Lucas centra su relato en este primer acto cultual de Jesús en la ciudad santa, a la que atribuye gran importancia como lugar del acontecimiento pascual. Bueno, ya es otra idea. Entonces dice aquí claramente la explicación que nos da la Biblia de Jerusalén, que había que rescatar al hijo. Entonces, como eran personas que no eran ricas, entonces ellos ofrecieron en sacrificio un par de tórtolas, ¿sí? Aquellos que tenían mucho dinero, pues rescataban a su hijo con un toro, ¿verdad? Con un becerro, con una oveja o con, no sé, ¿verdad? Pero ellos, como eran gente pobre, pues ellos rescataron a su hijo primogénito con 2 tórtolas o 2 pichones, ¿sí? Pues qué bonito, ¿verdad? Entonces, aquí vamos esclareciendo por qué especifica el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, que fue su primogénito. ¿Por qué tenía que especificar? Era necesario. Era absolutamente necesario que especificara, porque era necesario que aquí lo escribieran, el hijo primogénito. Entonces vemos que el ser primogénito era todo pues era un don. Ya vimos la semana pasada, el pasado programa, cómo Esaú vende su primogenitura a Jacob, ¿sí? Y eso Dios no lo ve bien, ¿verdad? Dios no le agrada, porque él despreció, y realmente quien recibe todas las bendiciones pues es Jacob. Luego hace una trampa, ¿verdad? Pero recibe todas las bendiciones que debía de recibir Esaú por ser primogénito, pues lo recibe Jacob. Entonces el hijo primogénito tenía gran honor en la familia. Su hijo primogénito de una persona tenía gran papel en la familia, ¿sí? Porque era el primogénito. Realmente hasta nuestros tiempos un poquito. Si ustedes se fijan, yo me acuerdo que pues la primogénita, la mayor, o el hijo mayor, pues sí tiene algo de peso en autoridad, en honor que se le debe o que se lo damos nosotros, sobre todo nosotros los mexicanos. A lo mejor otras culturas y otros pueblos no, pero nosotros los mexicanos, o al menos en mi familia, pues sí, es la hija mayor, es mi hermana mayor, entonces pues tenemos que darle ese respeto. Entonces hasta aquí yo creo que queda muy bien explicado el por qué nosotros damos esta respuesta, ¿sí? Cuando nos dicen que había una ¿cómo se llama? Se escribe aquí en el Evangelio según San Lucas que acostó en el pesebre a su hijo primogénito. No es el primero de muchos, ciertamente no es el primero de muchos, sino que es el primogénito, ¿sí? Entonces, cada una de estas objeciones que nos presentan los hermanos separados, pues es para decirnos que ellos creen firmemente, ¿verdad?, que María no es virgen perpetuamente, que fue virgen hasta el que engendró a Jesucristo, lo tuvo, y que a partir de ahí pues ella tuvo más hermanos, ¿sí? Entonces, pero realmente nosotros, pues a partir de esto nosotros también vemos esto, objetamos que no es así, ¿verdad? Entonces, pues realmente no tiene ninguna importancia si eso no es, pero
pero vamos a defender lo que realmente es, ¿verdad? Que ella, la iglesia cree que es virgen. Y bueno, ahora vamos a ir al Evangelio según San Mateo, donde nos dice precisamente sobre los hermanos de María. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, 46, vamos a leer esa objeción que ellos tienen de que María tuvo más hijos, ¿sí? En el capítulo 46 del capítulo 12, versículo 46, perdón, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, allí fuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué decimos nosotros los católicos a esto? Cuando no solamente aquí, vemos también, por ejemplo, en Marcos 6:3, donde dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Bueno, para aquellos que sepan, Santiago es uno de los 12 apóstoles y Judas es otro de los 12 apóstoles. Precisamente Judas era primo, bueno, es primo, no sé yo, a estas alturas, ¿verdad? Era primo de Jesucristo. Santiago era primo, Santiago el menor, era primo de Jesucristo. El que se quedó encargado de la iglesia de Jerusalén era primo de Jesucristo. Y Judas, no el Iscariote, ¿sí? Sino Judas Tadeo, que así es más conocido. Por eso dicen que San Judas Tadeo era muy parecido a Jesús, era muy parecido físicamente. ¿Por qué? Porque era su primo hermano, ¿sí? Hijo de su hermana de su mamá. Entonces, aquí en Marcos 6 también vuelve a nombrar los hermanos de Jesús, ¿sí? Sí, María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿No están los hermanas de entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y en Juan 7:5 también vuelve a nombrar a los hermanos. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él, dice. En Hechos 1:14 también vuelve a nombrar. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, también las cartas de San Pablo también nos habla eso, dice. En 1 Corintios 9:5 dice así, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el uso de la palabra hermanos, ¿sí? Tenemos que ver la cultura hebrea. Los autores del Nuevo Testamento, tanto el hebreo como el arameo, lenguaje de Jesús y sus discípulos, utilizan la misma palabra para designar hermanos a primos y a miembros del mismo clan, ¿sí? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero sus autores eran de cultura hebrea. La palabra hebrea que significa hermanos o primos fue traducida al texto original griego de la Biblia como adelphos. A diferencia del hebreo o el arameo, el griego tiene una palabra específica para primos, anepsios. Pero los traductores del Nuevo Testamento, siendo de cultura hebrea, prefirieron usar adelphos para traducir la palabra aramea, hermanos, que como hemos dicho, incluye primos y otras relaciones. Es decir, utilizaron la palabra griega, pero en el sentido original del lenguaje de Jesús, ¿sí? Entonces, el mismo uso de adelphos ocurre en la Septuagésima, la traducción de la Sagrada Escritura, sí, recordemos la traducción de los 70, sí, hecha la traducción de la Sagrada Escritura al griego, hecha por los judíos poco antes de la venida de Cristo. Esta traducción es importante porque es la que utilizaron los autores del Nuevo Testamento para la mayoría de las referencias, ¿sí? Y vamos a ver que ya desde el Antiguo Testamento, pues esta palabra, ¿sí? Designar a los sobrinos, designar a los primos, designar a cualquiera de tus familiares como hermanos era muy, muy común, ¿sí? Ya desde el Antiguo Testamento. Y bueno, pues ya en el Nuevo Testamento, pues aquí lo acabamos de ver. Aquí lo acabamos de ver que también para designar
a cualquier familiar muy cercano a la persona, le decían hermanos, ¿sí? Hermanos, ¿sí? Pero eso vamos a verlo después de una pausa. Vamos a esta pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. A formación comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. No cierres la puerta de tu corazón a Cristo. Yo lo siento. Abrió mi corazón. Cristo quiere entrar a sanarte de todo odio, de todo rencor y de todo resentimiento. Ahora me siento viva y le doy muchas gracias a Dios porque me mandó para acá. Hoy dale una oportunidad a Cristo para solucionar tus problemas. El que está ahí, el que nos cuida por nosotros, a Él es el que le debo el amor. Cristo llama a tu puerta, no le niegues la entrada. Retiro de evangelización y catequesis para personas mayores de 17 años. Los días 21, 22 y 23 de agosto, en la parroquia San Isidro Labrador, Colonia Murúa. Iniciamos el viernes 21 de agosto a las 7 de la tarde. Pide informes al celular 664-314-7666 o al 378-2093. No olvides llevar tu sleeping bag o cobijas, 2 cambios de ropa y tus artículos de uso personal. Nada es un obstáculo para encontrarte con Cristo. Ábrele la puerta de tu corazón. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Y regresamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo, para aquellos que nos acaban de sintonizar, lo que es el dogma de María Siempre Virgen o la virginidad perpetua de la Virgen María. Y estamos viendo algunas objeciones de nuestros hermanos de otras denominaciones. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, pues vimos lo que es la palabra hasta, que habla en el capítulo 1 de San Mateo, ¿sí? Y bueno, también hemos visto también lo que llamamos los hermanos de Jesús, las objeciones que dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, diciendo que María tuvo más hijos y que son los hermanos de Jesús. Bueno, también vimos cuando dice en el Evangelio según San Lucas, cuando dice que tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en una cuna. Y ellos dicen que si fue el primero, pues fue el primero de muchos. Entonces explicamos que era el primogénito, pues es el primogénito, es alguien muy especial, ¿verdad? Y bueno, alguna cita que me pareció muy importante y que no la dije, es por ejemplo en el libro de Colosenses,
cuando nos habla de que Jesucristo es el primero que resucitó, el primero en todo, ¿sí? Entonces dice aquí, esta cita es tremenda, ¿sí? Entonces dice aquí que se me perdió la cita bíblica, pero ahorita la encontramos, ¿sí? Bueno, aquí está. Dice, el Jesucristo es el primero en todo, es decir, el primogénito de toda criatura en el libro de Colosenses. Entonces, él es el primero en todo, por supuesto, ¿sí? Entonces, el primogénito no se refiere al primero de muchos, sino al primero. El primogénito que es pertenencia de Dios y que tenían que rescatar. Ahora estamos viendo lo que es los hermanos, de dónde ya leímos por qué se utiliza esta palabra que en hebreo y en arameo pues solamente existe una palabra para denominar a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, a los tíos. Pero luego nos dicen, bueno, pero sí, pero algunos de los evangelios fueron escritos en griego y aún así está la misma palabra, sí, pero fueron escritos por personas con la cultura de los hebreos, ¿sí? La cultura de los hebreos, así que por eso nosotros tenemos que sigue precisamente queriendo decir lo mismo, ¿sí? Y por ejemplo, lo tenemos en el libro del Génesis, capítulo 14, aquí cuando nos habla de Abraham y de Lot, ¿sí? Es tío y sobrino, ¿sí? Entonces vemos cómo se denominan hermanos, ¿sí? Lot le llama hermano, ¿sí? Aquí lo vemos en versículo 14, dice así, ellos habían empezado a tener problemas porque ellos tenían muchísimo ganado, ¿sí? Y entonces los que cuidaban sus ganados, sus pastores, pues se peleaban entre ellos. Y entonces Abraham le dice a Lot, pues no es bueno, ¿verdad? Que nosotros estemos peleando. Dice, al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó, bueno, esta es otra, ¿verdad? Pero aquí también nos habla de eso. Dice, al oír Abraham que su hermano había sido cautivo, ¿sí? Es decir, refiriéndose a Lot, movilizó la tropa de gente nacida en su casa en número de 318 y persiguió a aquellos hasta Dan, ¿sí? Y ya dice que recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como las mujeres y la gente, ¿sí? Y en el 13, sí, aquí es la cita que yo les decía. Dijo pues Abraham a Lot, no haya disputas entre nosotros ni entre nuestros pastores y tus pastores, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos que él dice hermano, pero sabemos que era su sobrino, y aún así le dice hermano. A Jacob le llaman hermano de Labán, quien es en realidad su tío, ¿sí? Labán es su tío. En Primera de Crónicas 23, los hijos de Malí, Eliañar y Quis. Eliañar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas, a las que los hijos de Quis, sus hermanos, tomaron por mujeres. Aquí son primos los que se casan, pero se les llama hermanos, según la costumbre hebrea, ¿sí? Y bueno, pues vienen otras citas bíblicas. Y por ejemplo, también hermanos se les llama a aquellos que no tenían que ser familia cercana, también se les llama de otras maneras. Por ejemplo, en Deuteronomio 23:8 dice, no tendrás por abominable el idumeo, porque es tu hermano. Y bueno, pues no son ni primos ni nada, es más, son de otro pueblo, de otra cultura. Los 42 hermanos del rey Oconías, que bajaban a saludar a los hijos del mismo rey y de la reina, ¿sí? Nehemías 5:8, y les dijo, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ahora sois vosotros a quienes vendéis a vuestros hermanos. Jeremías 34:9,
en orden a dejar a cada uno de sus siervos esclavos hebreos libres, dándoles la libertad de suerte que ningún judío fuera siervo de su hermano. ¿Sí? Entonces vemos cómo esta palabra, ¿sí? Vemos que esta palabra denomina a los primos, a los tíos, a los sobrinos. ¿Sí? Hermanos de Jesús podría referirse si tuviéramos solo el texto bíblico, e hijos de San José con una primera esposa si éste fuera viudo. ¿Sí? Pero el gran maestro de las Sagradas Escrituras en los primeros siglos, siglo IV, San Jerónimo, planteó más bien que se trata de primos, lo cual cabe perfectamente, como hemos visto, dentro del sentido de hermanos, sostenido por los judíos de la época. San Jerónimo, como los demás padres de la Iglesia, defendió la virginidad perpetua de la Virgen María. Además, en toda la palabra no existe una sola referencia que la Virgen tuviera otros hijos, ¿no? Que dijera no hermanos de Jesús, sino hijos de María. Hijos de María, porque no dice hijos de María, dice hermanos de Jesús, ¿sí? No dice hijos de María, ¿sí? Más a Jesús, refiriéndose a Jesús, y dice el hijo de María, ¿sí? Cuando la Sagrada Familia huye a Egipto, cuando se les pierde el niño en Jerusalén, siempre se refiere a un solo hijo. Los de Nazaret, aun cuando hablan de los hermanos de Jesús, se refieren a él como el hijo de María, no como un hijo de María. Sería este uso de palabras muy extraños si fueran de hecho esos otros hermanos hijos de María. ¿Sí? Hay además otras razones cultuales que indican que los hermanos de Jesús no eran de sangre. Entre los judíos, los hermanos menores no podían aconsejar a los mayores. Por eso cuando en una cita un hermano aconseja al otro, se entiende que quien aconseja es el mayor. Sin embargo, los hermanos de Jesús le aconsejan que se vaya a Judea. ¿Sí? En Juan 7, 3 al 4. En otra ocasión tratan de llevárselo, Marcos 3:21. Estos hermanos no pueden entonces ser hermanos de sangre, ya que Jesús es el primogénito. No tenía hermanos mayores. ¿Sí? Entonces vemos todo eso, ¿sí? Entonces dice, en el año 2002 salió a la luz pues sí, con inscripción Jacob Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Muchos pensaban que ese hallazgo, dice que salió a la luz una noticia. Este hallazgo ponía en duda la doctrina católica sobre la virginidad perpetua de María. Sin embargo, resultó ser un fraude, así lo determinó el director de Antigüedades de Israel, Zuka Dofman, quien anunció en el 2003, el osario es real, pero la inscripción es falsa. Lo que significa es que alguien cogió una caja real y labró la escritura en ella, probablemente para darle una importancia religiosa. Lamentablemente, los medios de comunicación que tan ampliamente propagaron el engaño no hicieron casi nada por rectificarlo. Pero además, ¿y eso qué? ¿Eso qué? Habría miles de personas que se llamaban José, y que se llamaban Jesús, y que se llamaban Jacob, y que se llamaba Santiago. ¿Cómo es posible que si alguien, ¿verdad? Por allá, no sé, en alguna parte de México, dice, aquí yace Rocío, hija de Antonio, ¿verdad? Hermana de Elizabeth. Oye, pues soy yo, no, ya estoy muerta, definitivamente ya estoy muerta, porque es mucha casualidad. Pues habrá muchas Elizabeth, y habrá muchos Rocíos, y habrá muchos Antonios, y habrá muchos, por supuesto, aunque fuera cierto. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada. Quien quiere encontrar allí una duda y quien quiere decir es que es cierto, ¿verdad? Tiene otros hijos, pues lo va a encontrar. Lo va a encontrar allí y en cualquier parte, ¿sí? Pero, pues eso no tiene nada que ver. Hay muchos Jesús, muchos Marías, muchísimas Marías que se llamaban Marías en el tiempo, ¿verdad? Yeshua, pues muchísimos que se llamaban Yeshua, muchísimos que se llamaban José, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que se llamaban así. Entonces, ¿qué sucedió? También otra cosa bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta es qué sucedió cuando en Juan 19, ¿verdad? Jesús muere en la cruz. ¿Qué sucede allí? Y eso es algo vital que nosotros debemos de tener en cuenta. Jesús establece una relación de madre e hijo que no es por naturaleza, sino por gracia. Como Juan, todos los bautizados somos hijos de María. Ella es nuestra madre y somos hermanos de Jesús. ¿Sí? Vemos pero aquí yo quiero tomar, aparte de eso que acabo de leer en el capítulo 19,
19 dice así, dice, Jesús viendo a su madre y junto a él el discípulo, ¿sí?, a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El Evangelio nos da el nombre de 4 de sus hermanos, de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas. Si fueran 2 hermanos de sangre serían hijos de María, porque entonces Jesús la entregó a Juan, ¿sí? ¿Por qué la entregó a Juan? Tú hubieras dejado, yo por ejemplo, ¿sí? Dice San Hilario de Poitiers, padre de la iglesia, si ellos, los hermanos del Señor, hubiesen sido hijos de María y no aquellos del primer matrimonio de José o primos, ella nunca hubiese sido entregada en el momento de la pasión al apóstol Juan como su madre. ¿Por qué? Primero porque las leyes no lo permitían. Un familiar tenía que hacerse cargo de su familiar. Era parte. Recordemos que así decían en esa cultura de los judíos. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria. Y bueno, pues tenemos aquí el teléfono que es 608-3652, para que ustedes nos llamen y nos den sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones para este programa. Nos hace mucha falta tener sus aportaciones y bueno, pues sus comentarios también. Y si no, pues también llámenos para dejar sus intenciones para la misa, para que nosotros podamos llevar todas sus intenciones a la Eucaristía. También pues les damos muchas gracias a todos aquellos que han cooperado tan amablemente con nosotros, sobre todo pues en todas las actividades que hemos hecho para solventar los gastos de Koinonia Radio. Y pues les decimos que pues continuamos, seguimos con todo este proyecto, que pues son muchos gastos, es cada mes muchísimos gastos, así que pues pedimos que ustedes pues sigan apoyándonos. Tenemos lo que es la cuenta OXXO, que está en cualquier OXXO, ustedes pueden ir a depositar lo que ustedes quieran. En Estados Unidos tenemos lo que es la cuenta en Banco de América. Y bueno, pues ustedes también pueden venir a comprar lo que es la miel, la moringa, cualquier medio que ustedes elijan para apoyarnos. Apóyenos, ¿verdad? Porque necesitamos, juntos lo podemos lograr, solos no hemos podido, ni vamos a poder, ¿verdad? Debemos todavía mucho, pero con su gracia de Dios y con su apoyo de cada uno de ustedes, vamos a continuar. Bueno, estamos viendo, para aquellos que nos acaban de sintonizar, lo que son los dogmas de la Virgen María. Y estamos viendo precisamente la virginidad perpetua de la Virgen María y algunas objeciones
que ponen nuestros hermanos de otras denominaciones. Sí, por ejemplo, que ella tenía más hijos, ¿sí? Y estamos dando respuesta a esas objeciones y decimos que en el capítulo 19, ¿sí? En el capítulo 19, cuando ella está a los pies de la cruz, como la deja a ella con Juan. Le dice, viendo a su madre y junto a él al discípulo a quien amaba, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Es decir, simplemente en mi caso, sí, que hubiera habido el caso de que, por ejemplo, muriera, no sé, uno de mis hermanos, y que dijera: hoy pues ya está allí en lecho de muerte mi hermano y ahí está mi mamá. De pronto mi hermano pues dice: ¿sabes qué, mamá? Te vas a quedar con mi amiguísimo del alma, ¿verdad? Mi hermano querido, que es, no sé, por decir algo, César, ¿verdad? César, te vas a quedar con César porque él ha sido mi amigo, ha sido casi mi hermano, ha estado conmigo, me ha acompañado, hemos evangelizado juntos, porque mi hermano también se dedica a la evangelización, hemos orado juntos, así que yo quiero que te quedes con él. Y César, aquí tienes a tu mamá, cuídala. Y yo pues estaría así como diciendo: oye, ¿qué te pasa? Saben que te estás muriendo, pero no tanto. Yo no voy a dejar que mi mamá se vaya con César. ¿O tú sí dejarías? Te pregunto a ti que estás escuchándome. ¿Tú dejarías que tu mamá se fuera a la casa de otra persona que no es ni tu familiar, que no es nada tuyo y que por nomás porque un moribundo, una persona dijo no, que se vaya con él? Yo quiero que se quede con él. Pues claro que no. Los hijos iban a decir: oye, ¿sabes qué? No, por mucho que te estás muriendo, pero mi mamá es mi mamá. Mi mamá se queda en casa. Mi mamá tiene una familia. Mi mamá no está abandonada. ¿Sí? Solamente que estuviera abandonada, solamente que fueran sus hermanos de Jesús unos tremendos, que lo hubieran abandonado, entonces sí, pues que te vayas con Juan, pero no podían abandonarla porque la misma ley judía decía que tenían que ver por las viudas, tenían que ver por las viudas y las mujeres solas, los mismos judíos tenían que ver por ellas, ¿sí? Entonces no podían abandonarlas. Entonces, nada más por eso, aquí vemos que no tenía otros hijos. Porque si no, Jesús hubiera dicho: mamá, pues te quedas con ellos. Te quedas, como dice aquí la palabra, pues con Santiago, con Judas Tadeo. Te quedas con... ahí está otra situación. Ellos eran sus primos y ellos eran parte también de sus discípulos. ¿Por qué no los dejó con ellos? Se los deja precisamente a Juan. ¿Sí? Entonces vemos cómo María no tenía otros hijos, ¿sí? Entonces, claro, hay muchos hijos de María, y ahora mucho más, ¿verdad? Y dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, 17, refiriéndose a esa lucha de Satanás contra una mujer que va a dar a luz. Y dice: y después de que es humillado por San Miguel Arcángel, dice, entonces despechado contra la mujer, fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, ¿sí? Dice así, lo dice muy claramente: despechado es Satanás contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es por eso una lástima que algunos cristianos renuncien a la madre que el mismo Jesús ha dado a los que han de mantenerse fieles en la batalla. ¿Sí? Pues sí, ¿verdad? Es triste. Finalmente, no es cierto que los protestantes como nosotros suelen saludarse como hermanos. Eso también es cierto, ¿verdad? Ellos y también nosotros, ¿sí? Sí, no, ellos se dicen hermanos. Es más, ¿verdad? Se caracteriza mucho el ser de otra denominación porque dicen hermanos. Yo también le digo a mis hermanos de comunidad hermanos, y también digo a mis hermanas de comunidad discípulas de Jesús hermanas, y de sangre no somos, pero somos espiritualmente hermanos, así que pues todos somos hermanos en ese caso todos somos hermanos. Entonces, estas son las objeciones que presentan cada uno de nuestros hermanos de otras denominaciones. Muy respetable, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de utilizar el buen juicio que Dios nos da para entender las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y hay que aceptar con humildad, pues, que la interpretación
que han tenido algunas personas, ¿sí? Y sobre todo los de los primeros tiempos, sí, que de enseñanza de la iglesia, por ejemplo, en este caso San Jerónimo, pues debemos de tomarlos en cuenta, son hombres de Dios, y yo creo que nosotros podemos tomar en cuenta lo que ellos entendieron desde que empezaron a estudiar las Escrituras. Pues casi llegamos al final de su programa Formación Comunitaria. Les damos muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Damos muchas gracias a todos aquellos que nos han apoyado en cualquier circunstancia, que nos han apoyado económicamente para Koinonia Radio. Vamos a hacer un gran bazar, ¿verdad? Ustedes estén al pendiente, vamos a poner varios puntos de acopio, pero bueno, ya ustedes pueden decir, pues yo tengo esto, se van a recibir lavadoras, muebles, sillas, todo en buen estado, por supuesto, todo en buen estado. No van a traernos una lavadora que ya no sirve, pues no, claro que no. O un refrigerador que ya no sirve, o una silla que está rota. No, muchas gracias, les agradecemos, pero mejor cosas en buen estado. La ropa que ustedes traigan también que esté limpia y en buen estado, por favor, para que podamos ya nosotros venderla, para no tener que tirar muchísimas edad, y zapatos, todo lo que ustedes quieran. Entonces ya el próximo programa, pues ya vamos a tener la fecha, porque va a ser un gran bazar a nivel pues muy grande, ¿verdad? Queremos hacer algo bien hecho, que esté todo el día, y además pues haya kermés allí, que vayan ustedes y que compartan con nosotros, que conozcan a todos los de la radio, que ahí vamos a estar los hermanos, el hermano Javier, pues nosotros por supuesto, el padre Jefta ahí también va a estar, así que pues bueno, los esperamos. Luego les damos la fecha. Pues hemos llegado al final de su programa Formación Comunitaria, les deseamos todo el bien, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.
de liberación. Los ríos de su corazón están fluyendo. Estás escuchando